¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. Tremenda grosería. Escuche bien, tremendo insulto que le ha dicho el presidente del país poderoso a un periodista en plena rueda de prensa. Se molestó y le dejaron el micrófono abierto. Se molestó porque le preguntaron sobre la inflación, que cerró el año pasado en más de 7%, la más alta en 40 años. El hombre está perdiendo los estribos. Y le contestó al periodista murmurando tremenda grosería. Ya lo van a ver. Ahora, ya vamos a ver el video. Ahora, fíjate tú que fue tanta la metida de pata del primer mandatario que la Casa Blanca, su equipo de prensa trató de corregir el error inmediatamente. Lanzaron un comunicado. Llamaron al periodista Peter Doocy, desde la cadena Fox, la misma que le daba cobertura a Trump. Bueno, esa es la cadena más vista del país de las hamburguesas. Llamaron inmediatamente a la cadena Fox y al periodista. Habló allí el primer mandatario con el periodista. Y allí aclararon las cosas. El mandatario aclaró las cosas. Aclaró las cosas. Hay que decir también a favor de Biden, esa cadena Fox es más de los republicanos, es extremista. Ahora, hazte la pregunta, si esto hubiese acontecido en Venezuela, si esta grosería se la hubiese dicho un presidente de Venezuela a un periodista, la que se hubiese armado aquí. Yo me recuerdo que hace unos años atrás, o unas décadas atrás, aquí hubo algo similar entre el presidente Lucinchi, ya fallecido, y el periodista Luis Guillermo García, ahora en Telesur. Para ese momento trabajaba para Radio Caracas Televisión. Y Lucinchi le dijo allí, en vivo, en directo, le dijo una palabra soez, vamos a decirlo así. Ahora, yo en verdad no recuerdo un capítulo similar aquí en el país, y si alguien pudiera recordarme, por favor lo deja en los comentarios. Y en América Latina tampoco, así que sea en vivo, en plena rueda de prensa. En América Latina no sé si ha habido algo particular, pero como fue el país, el presidente del país que tiene el control del mundo prácticamente, bueno, los medios han tratado de suavizar la cosa. Recuerden que en ese país, Hollywood, desde que uno nace, nos venden el paquete chileno de la sacrosanta libertad de expresión, de la libertad de prensa, de la libertad de información, del respeto a los medios. Y miren cómo el mismo presidente los trata, los coacciona. Hay presiones pues en todos lados. Y hay que decir también que el primer mandatario está pasando una situación dura, crítica, en materia de medios de comunicación. Los medios le están dando cada día más duro, está muy bajo en las encuestas, la inflación es la más alta en 40 años, hay mucho descontento social y parece que muchos de los problemas se le están yendo de las manos. Ahora sí, llegó el momento. Vamos a ver el insulto. Primero a Doocy, pero también la semana pasada este mismo mandatario insultó a otra periodista de la misma cadena. El hombre no se corta, se lo dice y le aplaude mucha gente. A dos periodistas en semanas diferentes y consecutivas le ha metido la daga con sendos insultos. El primero a Doocy, ya lo vamos a ver, y el segundo clip que le hemos preparado para todos ustedes, donde cataloga a una pregunta que le hizo una periodista sobre Putin y Ucrania, para que ustedes vean de quién estamos hablando. Adelante con los videos. That's a great asset. More inflation. What a stupid son of a bitch. Why are you waiting on Putin to make the first move, sir?